Aprendo en casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Aprendo en casa. Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Jóvenes y señoritas, muy buenos días. Les saluda el profesor Luis Villar. En este caso voy a desarrollar la actividad número 2 que corresponde de la fecha del 25 al 29 de octubre, siendo hoy jueves 28 de octubre de 2021, siendo las 11:11. Entonces voy a iniciar con el desarrollo de esta actividad. La actividad ya les he compartido por el grupo de WhatsApp. Espero que lo tengan allí. Por favor, ábranlo, visualícenlo de tal forma que me sigan la secuencia. Si tienen alguna inquietud o alguna consulta, lo hacen. Ya pueden levantar la mano de tal forma de tener en cuenta su participación, o simplemente activan su micro y también participan si tuvieran alguna duda referente a esta actividad o a la actividad anterior. Si también tienen alguna consulta, también lo pueden hacer. Confírmeme antes, por favor, si me escuchan. Hola, hola. Sí, profesor, buenos días. Buenos días. No se olviden, por favor, de registrar su asistencia. Por favor, registro de asistencia, nombre completo y apellidos al chat del Meet. ¿Ya? Háganlo ya, por favor. Tienen un minuto para registrar su asistencia. Hola, hola. Por favor, vayan registrando su asistencia. Nombres completos y apellidos. Muy bien, vamos a iniciar. Esta actividad corresponde de la fecha del 25 al 29 de octubre. Está dirigida especialmente para estudiantes de tercer y cuarto grado de educación secundaria, pero en esta ocasión vamos a desarrollar la clase con estudiantes de cuarto grado. Entonces, como ya tenemos conocimiento, la actividad anterior, ¿sí?, hemos trabajado lo que es la primera fase de la metodología del Design Thinking. Igual continuamos trabajando la metodología del Design Thinking, ¿no? Simplemente que ha cambiado lo que es la orientación, ¿no? Porque todas las experiencias que hemos trabajado ha venido enfocado en lo que es la metodología del Design Thinking. Entonces, en esta experiencia también. Y bueno, hemos partido en la actividad anterior, ¿no?, con la primera fase de la metodología de Design Thinking, ¿de acuerdo? Entonces, esta experiencia de aprendizaje está orientada a lo que es la elaboración, fabricación de lo que es utensilios biodegradables e innovadores. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de contribuir con el medio ambiente, ¿sí?, a no contaminar, ya que cuando contaminamos, haciendo uso de utensilios, o en todo caso llamemos utensilios de repente a todo lo que son cucharas, ollas, jarras, vasos, platos descartables o de plástico, esos elementos o del plástico es altamente contaminante. Entonces, con la finalidad de contribuir o de cuidar nuestro medio ambiente, se plantea en esta experiencia de aprendizaje esto, que los estudiantes creen lo que son utensilios biodegradables e innovadores, que estos utensilios pueden ser elaborados o pueden ser fabricados de repente de cualquier otro material o insumo, ¿no?, que pueden, también les decía en la actividad anterior, les decía que pueden incluso ser consumidos o comidos, ¿no?, después que terminas de comer tus alimentos o ingerirlo, hasta lo puedes comer el plato, la cuchara, el tenedor, el vaso, con la finalidad de que no puedas contaminar. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pero para eso hay que un poco investigar, ¿no? Ya que se puede hacer muchas veces de algunos ingredientes, de repente de menestras o de repente de frutas,
¿no? Con sabor a frutas, entonces se puede hacer, pero la idea es en que nos debemos de plantear elaborar utensilios biodegradables e innovadores, que pueden ser comestibles o no, pero la idea es que digamos, no contamine mucho el medio ambiente y por ende estos sean biodegradables. Entonces, la actividad se denomina organizamos la información recogida y definimos el problema. Entonces, en la actividad anterior hemos empatizado, hemos aplicado una entrevista de tal forma que nos sirva o nos permita recoger información. Entonces, esa información que nosotros recogimos haciendo uso de la entrevista, en esta ocasión lo vamos a organizar o lo vamos a ordenar, ¿sí? ¿Para qué? Para definir el problema, ¿ya? ¿Sí me entienden hasta ese punto, hasta esa parte? Sí, profesora. Muy bien. Entonces, ustedes ya tienen conocimiento de los textos, por ejemplo, se diferencian por los colores, de tal forma que lo tengan en cuenta. En este caso, hay 5 puntos en este cuadro, en el cual ustedes deben tener en cuenta, de tal forma que cuando desarrollen su actividad, pues esté bien, ¿no? No lo va a hacer por hacerlo. Entonces, el primer punto es el punto 1, el propósito. Entonces, ¿cuál es el propósito de esta actividad? El propósito de esta actividad es que los estudiantes organizan la información y definen el problema para generar ideas creativas como alternativas de solución. O sea, alternativas de solución ¿a qué? Al problema. ¿Cuál es el problema? La contaminación del medio ambiente a través del plástico. Entonces, la idea es reemplazar el plástico a través de la creación de materiales o insumos o recursos o utensilios en sí que sean biodegradables o pueden ser consumibles, decía. Luego de eso tenemos lo que es el estándar, la competencia, las capacidades, las competencias transversales. Bueno, eso es lo que se trabaja en educación para el trabajo, que de alguna forma no tiene tanta relevancia para ustedes. Entonces lo que ustedes deben centrarse es en lo que es el propósito. Luego de eso viene lo que son los criterios de evaluación, ¿sí? El punto número 2 que estoy señalando aquí. Entonces, ese punto número 2 ustedes lo deben tener en cuenta, porque ahí están los criterios de evaluación que se consideran en esta actividad. Entonces, ¿qué voy a evaluar yo en esta actividad, en sus evidencias? Bueno, debe aplicar la técnica denominada mapa de empatía, ¿no? Aplicarlo correctamente según el ejemplo que les puede servir, ¿no? Porque ya lo conocen esta técnica, pero de alguna forma tienen un ejemplo de cómo desarrollarlo. Luego de eso, de que aplican el mapa de empatía, lo que ustedes van a hacer, van a aplicar la técnica del POP. También ya lo conocen, pues no, ¿para qué se utiliza? Para definir el problema. Entonces ya he aplicado 2 técnicas, la técnica mapa de empatía y la técnica del POP. Luego de eso vamos a aplicar otra técnica. En esta actividad se va a aplicar 3 técnicas, lo que es la técnica mapa de empatía, el POP y lo que es la técnica cómo podríamos nosotros. Entonces, ¿para qué? La última técnica, ¿para qué lo va a emplear o lo va a utilizar? Para resolver el problema definido. Entonces, hasta la técnica POP, usted definió el problema. Pero luego, aplicando la técnica de cómo podríamos, ya usted se va a plantear de cómo va a resolver ese problema definido. ¿Está entendible hasta ese punto, jóvenes, señoritas? Sí, profesor. Muy bien, muy bien. Sí, profesor. Felicitaciones por estar atentos, ¿eh? Entonces, y luego de eso viene lo que es el reto. O sea, ¿cuál es el reto de esta actividad? El reto en esta actividad es cómo definimos, ¿sí? Cómo usted va a definir y plantear un problema que genere ideas creativas e innovadoras para elaborar utensilios biodegradables innovadores que reemplacen el uso de utensilios de plástico. Entonces, debe tener en cuenta de que como esa pregunta que ustedes se van a plantear, ¿sí? A través de esa pregunta, a ustedes les permita generar ideas creativas e innovadoras. No que sea una más del que de repente voy a crear un producto, pero que ya se encuentra en el mercado. De repente voy a crear un plato, voy a crear un vaso, voy a crear un cubierto, pero de repente con algunos diseños, ¿no? De repente atractivos, que sean centros turísticos o con un mensaje o algo que yo quiera dar a conocer, ¿no? Entonces, de repente a un mensaje educativo, ¿no? A un mensaje que concientice a la población, ¿no? Que puede ser a nivel mundial, a nivel nacional o a nivel regional o a nivel provincial
o específicamente a nivel de su comunidad, pues, ¿no? Entonces, pero debe resaltarse o debe diferenciarse. Entonces, por eso se dice que sea una idea creativa e innovadora, ¿no? De repente por la forma, de repente por los colores, el acabado, el relieve del utensilio que yo pueda plantearme fabricar. Luego, el producto, ¿no? El producto en sí de toda la actividad es definir el problema, ¿no? Pero para eso, ustedes tenían que utilizar lo que es la técnica de mapa de empatía, la técnica POP y la técnica cómo podríamos. Como resultado de haber aplicado estas tres técnicas, se logra definir el problema, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el producto final. Y bueno, como evidencias, ya tienen entendido que todo lo que ustedes van a hacer, pero siempre es bueno hacerle recalcar, o en todo caso entender, qué es lo que se debe desarrollar o qué se tiene en cuenta en el desarrollo de toda esta actividad. Entonces, como evidencia, ¿qué vas a hacer? Vas a emplear la técnica denominada mapa de empatía. Luego, aplica la técnica del POP. Luego vas a aplicar la técnica de cómo podríamos. ¿Para qué? Para buscar ideas que resuelvan el problema planteado. ¿De acuerdo? Si ustedes se percatan, estos 4 últimos puntos, o en todo caso los 5 puntos, tanto el propósito, los criterios, ¿sí?, el reto, el producto y las evidencias, todo se relaciona. Entonces, en base a estos 5 puntos, usted debe de desarrollar esta actividad. Jóvenes, señoritas, ¿tienen alguna pregunta, algo que no entendieron de repente? Si no, para empezar a desarrollar la actividad ya. No, profesor, todo entendido. Muy bien, No, profesor, todo lo hemos entendido, está claro. Muy bien, felicitaciones a cada uno de ustedes. Entonces, para tener conocimiento de la actividad anterior que se trabajó. En la actividad anterior, redactemos lo que es el desafío orientado a crear prototipos que promuevan el cuidado del ambiente y la salud. ¿Sí? En esta actividad vas a definir el problema o las necesidades de los usuarios. Con todo ello, la próxima actividad generaremos múltiples ideas creativas como posibles alternativas de solución del problema. No se olviden de que la experiencia de aprendizaje o la actividad está enfocada en lo que es el tema del cuidado del medio ambiente y la salud. ¿Por qué la salud? ¿Qué tiene que ver la salud acá? No solamente de las personas, sino también de todos los seres vivientes que vivimos en el planeta, pues, ¿no? Porque si arrojamos plástico, muchas veces el plástico demora en desaparecer o en autodestruirse o destruirse, y eso no solamente contamina o es perjudicial para los seres humanos, también es para los animales, para la tierra misma, para las plantas. Cambia el clima, ¿no? Entonces, por ejemplo, antes dicen que hacía más frío que ahora, y ahora hace más calor en Cajamarca, ¿no? Entonces cambia, no solo en Cajamarca, sino es a nivel mundial el problema. ¿Por qué? Porque el plástico, a veces tomas una gaseosa o un agua y el depósito o la botella lo arrojas al piso, y eso a veces es acarreado por el agua, se va a los ríos, y por los ríos, por las canteras del río se queda, y ese plástico está contaminando el medio ambiente. Muchas veces esto se llega a acarrear y tapa de repente por ahí algunas tuberías, y eso genera de repente cuando hay lluvias, genera de repente lo que es algunos problemas climáticos. Por ejemplo, tenemos conocimiento que en Cajamarca, por ejemplo, han tapado en Baño del Inca, han tapado una quebrada, y esa quebrada, cuando llovió, todito el agua salió. ¿Por qué? Posiblemente en esa quebrada había de repente plásticos y se tapó esa quebrada y por eso salió. Entonces, son diferentes problemas que vienen que a veces el ser humano no lo tiene en cuenta. Entonces, hay que hacer ideas que tengamos, cualquiera que nos planteemos, hacer pero una idea creativa y que reemplace sobre todo al plástico. Muy bien. Luego, aquí tenemos lo que son las 4 preguntas, que estas preguntas de alguna forma ya les he explicado en distintas ocasiones, pero es bueno siempre hacerle recordar, ¿no? Entonces, el problema general es que vamos a reemplazar el plástico, ¿no? Entonces, ¿para quién estás diseñando? Voy a diseñar el material o el producto que voy a diseñar, posiblemente voy a diseñar para casa, de repente lo que es utensilios para casa, o de repente para restaurantes, o de repente para juguerías,
o de repente para actividades deportivas, ¿no? O para otras actividades. Entonces, ¿para quién estás diseñando? Ahí tú vas a identificar para quién. De repente lo puedo hacer para mi casa, o para casas, o para familias, o le voy a hacer para actividades deportivas, o le voy a hacer, de repente decía, para restaurantes, pollerías, de repente para chicharronerías, o qué sé yo, para qué actividad desearían crear ese producto. Porque, por ejemplo, los utensilios que utilizamos en casa no son los iguales a los utensilios que pueden utilizar en una pollería o que pueden utilizar en una cevichería, ¿no? Cambia el diseño de los platos, ¿no? Entonces, de los cubiertos, no son los mismos. Entonces hay que pensar en eso, ¿para quién me voy a enfocar?, ¿no? Entonces, el problema ya lo sabemos. ¿Cuál es el problema? El problema es la contaminación y el problema de la salud. Porque tenemos entendido de que el plástico es altamente contaminante y es altamente perjudicial para la salud. Producto de comer o consumir alimentos en plástico, muchas veces a la larga te genera lo que es problemas de cáncer, ¿no? Entonces altamente cancerígeno es el plástico. Bueno, si lo consumes de repente frío, los alimentos en un vaso o en un plato de plástico no te perjudica mucho a cuando te lo sirven y está quemando, ¿no? Entonces, el hecho de que esté quemando y lo te sirvan o tú puedas esperar para que lo consumas, pero en ese proceso de enfriamiento o de enfriar las comidas, se desprende algunos, digamos así, unos componentes tóxicos del plástico y eso perjudica tu salud, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo vas a resolver? Por ejemplo, decía, yo voy a hacer platos y tenedores, ¿sí? Pero en este caso va a estar orientado, por ejemplo, a actividades deportivas. Por ejemplo, cuando hay deporte, cuando hacen actividades deportivas, a veces hacen polladas, ¿no? Y en las polladas, por ejemplo, utilizan platos y utilizan tenedores, ¿no? O cubiertos de plástico. Entonces, ¿cómo lo vas a resolver ese problema? Lo voy a resolver creando de repente platos, cubiertos, que van a reemplazar ¿a qué? Al plástico. ¿Por qué le puede ser interesante? De repente, por ejemplo, no se da el caso en las promociones este año, pero cuando hay promociones a veces hay fiestas y ahí te dan también tu comida en platos descartables. Y suponiendo que yo voy a crear platos con una frase, con algún mensaje, con algún acabado, un alto relieve, de repente con la imagen de un centro turístico, ¿por qué le puede ser interesante lo que yo estoy haciendo? Porque de repente esto, aparte de que estoy solucionando el problema de contaminación, de repente le puedo dejar un mensaje, o de repente después que consume esa comida, el plato lo lavas y puede de repente quedar incluso como un adorno, ¿no? Entonces hay que pensar mucho más allá de qué la utilidad que le puede dar esos productos que vamos a crear o que vamos a vender, ¿no? Entonces, espero que me hayan entendido hasta ese punto, de tal forma que pueda aclarar un poco más sus dudas. ¿Alguna consulta que de repente tengan? Hola, hola. Por mi parte no, profesor, ninguna. ¿Ninguna? No, profesor. ¿Nadie? Muy No, bien. profesor. Ninguna, profesor. Entonces, avanzo. ¿Ya? No se olviden de registrar su asistencia en el chat de Meet, por favor. Entonces, en la actividad anterior hemos visto lo que es la fase de empatizar. Aquí hemos utilizado la técnica de la entrevista libre. Ahora vamos a definir el problema, ¿de acuerdo? Entonces, para eso vamos a partir desde la página número 2. Ya tenemos entendido que la situación significativa viene siendo la misma, ¿sí? Pero de repente hay estudiantes que recién han ingresado a la clase del día de hoy, entonces de todas formas es tenerlo en cuenta. Entonces la situación significativa en base al propósito de toda la experiencia de aprendizaje es que debemos elaborar utensilios biodegradables e innovadores, ¿de acuerdo? Entonces, el plástico no es una sustancia única y uniforme. Sus componentes son el bisfenol, ¿sí? Las dioxinas. El primero afecta nuestro sistema endocrino y el desarrollo sexual, pues reemplaza los estrógenos, cambia la cantidad y calidad de óvulos y espermatozoides, genera quistes en los ovarios y cáncer a la mama, ¿no? Entonces hasta ahí sabemos qué tan perjudicial o tan dañino es el plástico, ¿no? Entonces, para tenerlo en cuenta, si por A o B de repente utilizamos plástico en nuestros hogares. Entonces, en el caso de las dioxinas,
Estas producen alteraciones en los sistemas nerviosos, endocrinos y reproductivos. Este elemento está clasificado como cancerígeno humano. Perdón, ¿qué dice? Carcinógeno, perdón, me confundí, disculpen. Carcinógeno humano por su capacidad de producir cáncer. Cuando el plástico se calienta, estos componentes se desprenden del plástico viajando de los utensilios a los alimentos que colocamos en la mesa y lo comemos. No lo percibimos a la hora de ingerir la comida, pero ahí estarán y serán negativos para nuestro organismo. Observamos el uso cotidiano de utensilios de plástico por muchas personas, incluso por nuestras familias. Frente a esta situación, nos planteamos el siguiente reto. Entonces, teniendo en cuenta la situación significativa, ya logramos identificar o logramos obtener información que es muy perjudicial para la salud. Entonces, por eso que la experiencia de aprendizaje está orientado a lo que es el reemplazo de esos utensilios de plástico por utensilios biodegradables. Entonces, en la página 1 hay un reto y aquí ustedes dirán, acá hay otro reto que no coincide en nada. Entonces, pero en algo coincide, pero en este caso este es el reto de manera general de toda la experiencia. Entonces, nuestro reto de toda la experiencia de aprendizaje es cómo podríamos elaborar utensilios biodegradables e innovadores para no utilizar utensilios de plástico. ¿De acuerdo? Entonces, sabemos que aquí tenemos una foto, por ejemplo, o una imagen en donde hay bastantes productos de plástico, cucharas, tenedores, espumaderas, platos, ¿no?, de plástico, envases, botellas, ¿no?, de plástico. Entonces, ¿qué podemos hacer? De repente queremos reemplazar las botellas de plástico que se utilizan en la gaseosa, en el agua. Entonces, de tal forma, no solamente el plástico, porque también se utiliza el vidrio, pero el vidrio también es altamente contaminante, incluso demora más tiempo en destruirse, pero en este caso se centra en el plástico. Muy bien, entonces hasta allí, ¿hay alguna pregunta de repente o sigo avanzando? Sigue avanzando, profesor, todo entendido. Muy bien, entonces vamos a empezar con el desarrollo de lo que es la fase de definir, ¿de acuerdo? Entonces, llegamos a la fase denominada definir. Aquí organizamos el conocimiento adquirido en la fase empatizar para llegar a la conclusión sobre las necesidades o los insights o revelaciones de los usuarios. Para realizarlo existen muchas técnicas. En esta ocasión utilizaremos la técnica denominada mapa de empatía. Entonces el tema es, en este caso, como decía, vamos a utilizar el mapa de empatía, que es una técnica, ¿no es cierto?, que ya lo tiene conocimiento. Entonces, ¿qué sucede? ¿No? Vamos a organizar la información, esa información que hemos obtenido en la actividad anterior, obtenida en la entrevista. Aquí vamos a utilizar lo que es el mapa de empatía y, bueno, reitero, utilizando esa información obtenida en la actividad anterior. Entonces, organizamos la información en el mapa de empatía. El mapa de empatía permite visualizar lo que dicen, lo que hacen, lo que piensan y lo que sienten las personas. Puedes utilizar un papelote y trazar 4 espacios en cada cuadrante. Deberás pegar hojas o tarjetas de cartulina que contengan la información escrita en las entrevistas. Hasta ese punto, acá dice que puedes utilizar una cartulina o un papelote, ¿de acuerdo? Pero es cuando se hace, cuando se trabaja en grupo o en equipo. En este caso, ustedes lo van a hacer solamente en su cuaderno o en una hoja de papel bond, ¿de acuerdo? O aquí mismo en la actividad, que también hay espacio. Entonces, organicemos la información. Luego de eso vamos a organizar información sintetizada de acuerdo a 4 aspectos importantes, que a continuación describimos brevemente. Entonces, los 4 aspectos importantes son estos de acá: lo que dicen, lo que hacen, lo que piensan y lo que sienten. En bajos a eso. Entonces, desarrollamos la fase de definir. Llegamos a la fase de definir. Aquí organizamos los conocimientos adquiridos en la fase de empatizar para llegar a la conclusión sobre las necesidades y los insights de las revelaciones de los usuarios. Entonces, las revelaciones o denominados insights son las opiniones que nos puede dar las personas. Entonces, aquí está el desarrollo de lo que es la técnica de mapa de empatía. Entonces, el primer punto, para considerar el primer punto de lo que dicen, ¿a qué se refiere eso?
frases del usuario o usuaria que haya dicho en la entrevista, por lo menos unas 4 citas. Entonces yo le dije que ustedes utilizaran como mínimo 3, pues hicieran 3 entrevistas, ¿no? Es en donde que ahora aquí nos va a servir esa información que nosotros hemos recogido o recabado en la actividad anterior. El punto número 2. En el punto número 2 indica lo que hacen. ¿A qué se refiere? Son acciones y comportamientos que observamos durante la entrevista o en caso de las personas cercanas o los que hacen en su vida real, ¿no? Esa información la obtenimos de la entrevista. En el punto número 3, lo que piensa. Aquí pegarás aquello lo que puedes inferir de los diagnósticos e entrevistas que realizaste, ¿de acuerdo? Del referente al producto o al servicio. Lo que siente. En este caso lo que siente son las emociones que puedes percibir en las personas, que de repente a veces algunos tenemos unas emociones negativas o positivas también, ¿no? Aquí pegará los apuntes sobre las emociones que pudiste percibir. Sin embargo, si no estás seguro, no hay problema, puedes dejarlo en espacio en blanco. Pero por lo general sí se transmite a través de algún gesto o de repente también te mencionaron, ¿ya? Entonces, estamos listos para utilizar la técnica. Para ello debemos conseguir los siguientes pasos. Entonces te indican que debes hacer un papelote o en tu cuaderno mismo o acá mismo tiene la estructura, un cuadrante, ¿no? Así en 4 cuadrantes, ¿sí? Y ubicarlos, qué hacen, qué dicen, qué piensan y qué sienten, ¿de acuerdo? Entonces, el primer punto, dibujar en una hoja o cartulina un cuadrado y dividirlo en 4 partes. El segundo punto, trasladar la información de la entrevista y colocar en cada cuadrante según corresponda. Muy bien, entonces ahora vamos al ejemplo. Ese es el ejemplo de la técnica de empatía, de cómo se desarrolla la técnica de empatía. Entonces, hasta allí, ¿tienen alguna pregunta? ¿Vamos bien? ¿Se entiende? ¿No se entiende? Jóvenes, señoritas. Sí, profesor. Sí está entendible. Entonces, ¿alguien que tenga alguna duda de repente? ¿Nadie? Yo no, profesor. Ya, muy bien. Entonces, a ver qué nos dice Álvarez Pintado. Evelyn, ¿sí entiendes? ¿Estás allí, Evelyn? Doris, Yo sí, profesor, está todo entendido. Erlita, Rosa. Yo sí, profesor, está todo entendido. Ya, muy bien. Entonces, Está todo entendido, profesora. muy bien. Felicitaciones por estar atentos y atentas. Entonces, en la página 4, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Cómo se desarrolla la técnica de empatía, mapa de empatía. Entonces, lo primero, que en la parte superior debes colocar el nombre del reto y desafío, el cual se determinó o se definió la clase anterior, ¿no? Entonces usted lo tiene. Entonces, en este caso el reto o desafío es cómo podríamos elaborar utensilios de materiales naturales para reducir el uso de utensilios de plástico y evitar enfermedades en las familias de la comunidad de Xudal de Cajamarca. Entonces, en este caso está enfocada a la comunidad de Xudal, pero ustedes, si desean, lo pueden aplicar a todo Cajamarca o a donde se encuentren en la actualidad, ¿no? Ya que algunos de ustedes se encuentran fuera de Cajamarca. Entonces, ahí se ubican y observan que aquí están las 4 preguntas. ¿Qué hacen? Referente a la observación. ¿Qué dicen? Esta información la obtienes de la entrevista. En la parte inferior, ¿qué dice? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? Es referente al producto, a los productos, por ejemplo, del plástico, ¿no? ¿Cuál es en este caso de repente lo perjudicial que puede ser frente a nuestra salud? ¿Cuál es su necesidad, no? Y lo que sienten. Lo que sienten también suelen ser los aspectos negativos o pueden ser positivos también. De repente para alguien les parece positivo de que estén utilizando el plástico. Entonces empezamos por lo que por lo que hacen. Entonces, en la parte lo que indica qué hacen, entonces utilizan el plástico con frecuencia en diferentes artículos. A veces hay platos, hay cubiertos, hay tazas, ¿no? Vasos. Entonces es lo que dice, que utilizan plástico con frecuencia en diferentes artículos. Utilizan utensilios de teflón y melamine, ¿no? Entonces,
No utilizan utensilios biodegradables, dice. Entonces, eso es lo que hacen en la actualidad las personas. En el siguiente cuadrante, ¿sí? ¿Qué dicen? ¿De acuerdo? Es lo que dicen, la información que has obtenido en la entrevista. Algunos no conocen los componentes tóxicos del plástico, ¿no? Entonces, es lo que te van a indicar. Tienen utensilios de plástico y acero y madera, ¿no? El plástico al calentar desprende sustancias tóxicas que contaminan nuestros alimentos y los ingerimos perjudicando nuestra salud. Entonces, ahí hay diferentes opiniones de algunas personas que conocen y hay algunas personas que no conocen. Entonces, como les decía, la entrevista debe ser 3 como mínimo. Entonces, algunos desconocen los efectos negativos de utilizar el utensilio de plástico al medio ambiente y a la salud. Escucharon que muchos plásticos son derivados del petróleo y causan daños a la salud de las personas, ¿no? El petróleo por lo general está inmerso en la mayoría de productos que consumimos. Por ejemplo, en el plástico, en las gaseosas, en esos chisitos. O sea, ¿no? El plástico se lo utiliza, algunos derivados, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta de que el petróleo es un combustible, o en todo caso es un componente químico que es altamente contaminante para nuestra salud. Sin embargo, no nos damos cuenta. Sin embargo, hay varias opiniones de varias personas que dije que algunas que conocen y otras que no conocen. Entonces, ¿qué piensan esas personas que te dieron su opinión o que entrevistaste? Lo que piensan es que puede afectar a la salud de las personas en general y generar enfermedades como el cáncer. Entonces, tenemos en cuenta de que el cáncer es una enfermedad pues muy peligrosa para nosotros, ¿no? Y muchas veces ya no es curada, ¿no? Y que te lleva bastante tiempo o que en todo caso tienes que gastar bastante dinero para que se te pueda recuperar o curar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que piensan? Es más fácil comprar utensilios de plástico, dice, de repente porque no se pueden romper, de repente porque es más práctico, o de repente porque tienen adornos que otros se ven más atractivos, o de alguna forma las personas, o por la economía, ¿no? Entonces tienen algún sustento, alguna opinión que darte. Los utensilios de plástico son más fáciles de lavar, dice, ¿no? Que son más económicos y livianos. Consideran que el plástico es mucho más fácil de adquirir. Creen que es más práctico utilizar utensilios de plástico. Entonces, es lo que piensan las personas referente al plástico. ¿Y qué es lo que sienten? ¿No? Así como te dieron sus opiniones, tanto en lo que dicen, en lo que piensan, ¿sí? Ahora vienen las opiniones en lo que sienten, ¿ya? Entonces, lo que sienten es lo que tú has detectado o lo que posiblemente te hayan dicho. Entonces, referente a este punto, ¿qué sienten? Sus emociones. Están acostumbrados a los utensilios de plástico, ¿ya? Es importante reemplazar los utensilios de plástico para cuidar el medio ambiente, ¿no? Entonces, ¿qué más? Es muy importante reemplazar los utensilios de plástico para cuidar la salud y prevenir enfermedades futuras. Algunos se sienten a gustos utilizando utensilios de plástico y consideran que nunca han tenido problemas al usarlos, ¿no? Posiblemente por los problemas no se dan en ese momento, sino se dan más adelante, ¿no? Cuando producto de eso nos da alguna enfermedad o tenemos alguna enfermedad o sentimos de repente algún malestar en nuestro organismo, ¿no? Eso se va produciendo más adelante conforme va pasando el tiempo. Entonces, ya tienen en cuenta todo eso, de acuerdo a toda esa información que se recabó en la entrevista, se organizó acá en lo que es el mapa de empatía, ¿de acuerdo? Ahora toca sintetizar la información obtenida en la entrevista empleando el mapa de empatía y considerando los 4 elementos claves. Empieza a escribir en post-it, tarjetas de cartulina o papel con relación a lo que las personas piensan, dicen, hacen, sienten acerca del uso de utensilios de plástico en tu localidad. Toma el papelote o cartulina. Bueno, ustedes lo pueden hacer eso. Y si no, aquí en la siguiente página, en la página 5, aquí tienen espacio para que lo desarrollen. ¿Ya? Entonces, no se olviden que la parte superior, aquí va el reto o desafío, y luego van a mencionar qué es lo que hacen las personas. Ustedes, ¿qué es lo que hacen? Esto va a salir de ustedes, o que lo que ustedes pueden observar. No, ¿qué es lo que hacen?
¿Qué dicen? Es lo que vas a obtener información o vas a sacar esa información de la entrevista. ¿Qué piensan? También esa información lo vas a sacar de la entrevista. ¿Y qué sienten? Igual lo vas a sacar de la entrevista. Entonces, ¿alguna duda que les haya quedado hasta ese punto? Hasta la página 5. ¿Ya? Entonces, ¿no tienen ninguna duda? ¿Está todo claro? ¿Se entendió qué es lo que tienen que desarrollar o cómo lo van a desarrollar? Hasta la página 5. Muy bien. Luego de haber ya aplicado la técnica del mapa de empatía, el mapa de empatía, ustedes van en la página 6 ya, ahí vamos a formular el problema, ¿no? Entonces ya hemos organizado esa información, el mapa de empatía, ahora vamos a aplicar la técnica del POP para formularnos el problema. Entonces también ya tienen conocimiento de esto, ustedes ya tienen conocimiento de cómo se aplica esa técnica. Ahora que ya tenemos la información organizada y procesada, ha llegado el momento de la verdad, identificar y definir las necesidades o revelaciones de nuestros posibles usuarios. Debemos definir el problema para diseñar soluciones en forma más precisa, con ideas claras. Existen diversas técnicas para definir el problema, la utilizaremos, en la cual vamos a utilizar la técnica del POP, ¿no? O POP of Why. Entonces, aquí tenemos la estructura de cómo es la técnica del POP. Entonces, el POP se enfoca en la solución del problema de una manera sencilla y eficaz. Nos centramos en nuestros usuarios y nuestras usuarias desde sus puntos de vista. ¿Ya? ¿Va entendible hasta ahí? ¿Se me están escuchando? Ya, muy bien. Entonces, teniendo en cuenta aquí elementos para formular el POP o punto de vista. Lo primero que debes tener en cuenta es el usuario. ¿Quiénes son los usuarios? Son las personas a quienes ustedes están proponiendo la solución, pues, ¿no? Ya les decía, de repente yo voy a crear algunos productos que sean para pollerías, para restaurantes o para cevicherías, o de repente para actividades deportivas, o que quizá para familias, para casas, para niños, para señoritas, no sé, o sea, ¿para quién lo estoy haciendo? Está referido los usuarios, el usuario. Y la necesidad es qué es lo que necesitan esas personas, o sea, o por qué, qué has detectado, más allá del problema de que el plástico es altamente contaminante. Y el insight son las revelaciones, opiniones o comentarios que vas a recabar o que vas a recibir de las personas, ¿no? De que de repente cuáles son los problemas que se dan, qué consecuencias son negativos, positivos, o sea, son las revelaciones, como dice Insight, son las revelaciones que puedes recibir, que posiblemente tú te plantees hacer algo, pero por ahí te van a decir, bueno, está mal tu idea, hay que mejorarlo. Esos también son insights, también son revelaciones, son opiniones favorables que muchas veces nos permite mejorar el producto que estás intentando hacer. No necesariamente puede ser, por favor, hay un micro activado por ahí, ¿ya? No necesariamente puede ser acerca de un producto que yo estoy creando. Hola, hola, por favor, hay un micro. Dios, tu mamá va a estar cargada la bebé. Hay un micro que está activo por ahí. Hola, hola, por favor, ese micro. ¿Ya? Entonces, después que ya, bueno, ahí tiene la estructura y en la parte inferior tenemos un ejemplo. En la parte superior igual se coloca cuál es el reto o el desafío que ustedes ya lo tienen, ¿no? En este caso el reto o desafío es cómo podríamos elaborar utensilios de materiales naturales para reducir el uso de utensilios de plástico y evitar enfermedades en las familias de la comunidad de Xudal de la provincia de Cajamarca o de Cajamarca. Entonces, ¿no? ¿Qué me estoy planteando? Dice, me estoy planteando crear utensilios de materiales naturales. ¿Qué materiales puedo utilizar? De repente puedo utilizar algunas menestras, algunas harinas, algunas verduras, algunos frutos o algunas frutas, ¿no? Entonces, aquí está desarrollado. ¿Quiénes son los usuarios? Los usuarios son las amas de casa de la comunidad de Xudal. Entonces, en este caso, el producto que estoy creando está orientado a las familias, ¿no? Entonces no es para ningún negocio, pero sin embargo yo le estoy dando la idea de que lo pueden orientar a negocios. ¿Y qué es lo que necesitan? Necesitan emplear utensilios saludables para cocinar.
o para de repente servir sus alimentos, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Cuáles son las revelaciones o las que te indicaron las personas que lograste entrevistar? Dice, para prevenir enfermedades cancerígenas. ¿Por qué? Porque el plástico es altamente cancerígeno, pues no. Entonces no se da en su momento, pero hacia el futuro vas a identificar que posiblemente tengas cáncer. Entonces, ya tenemos ahí desarrollado. Ahora vamos a escribir el problema, o sea, vamos a definir el problema a través de esta técnica. Entonces, si ustedes se percatan, ahí está de colores. Color celeste, ¿sí? El color rojo, que no va a cambiar, que eso va a estar tal cual, porque se copia así igual de la fórmula, ¿no? El necesitan y el por qué, ¿no? Y luego viene la necesidad, por ejemplo, de color verde, y luego vienen las revelaciones o insights de color morado o púrpura, ¿no? Entonces, de esta forma lo construimos. Las amas de casa de la comunidad de Xudal de Cajamarca necesitan emplear utensilios saludables para cocinar. ¿Por qué? Porque quieren prevenir enfermedades cancerígenas. Entonces, ten en cuenta que la mayoría de amas de casa mostraron sus necesidades de información respecto a los componentes del plástico, estableciéndose el patrón de necesidad del usuario. Entonces, es la necesidad que ustedes han identificado. Yo les decía, pueden identificar de repente en otros puntos otras necesidades, ya sea restaurantes, pollerías, cevicherías o de repente actividades culturales, actividades deportivas, ¿no? Donde se utiliza el plástico o los utensilios de plástico. Y luego en la siguiente página ustedes aquí van a desarrollar la técnica del POP, ¿no? En este cuadro no te olvides que en la parte superior debe ir el reto desafío y luego aquí quiénes son tus usuarios, pues no, acá si van a ser familias de la casa o de repente van a hacer negocios o van a hacer actividades deportivas, qué es lo que necesitan, cuál es la necesidad o la necesidad de reemplazar eso de repente, ¿no? Porque de repente se va mucho, por ejemplo, las actividades deportivas, por ejemplo, las pollerías, cuando uno hace una pollada, ahí utilizan bastante los plásticos, ¿no? Cubiertos, cucharas, bolsas, entonces, de repente para eso, ¿ok? De repente contamina bastante, te pueden dar alguna revelación aquí, ¿no? Igual aquí. Y luego construyes o defines el problema en la parte inferior. Muy bien. Después de aplicado la técnica del POP, ahora vamos a pasar al desarrollo de la última técnica. En este caso, de la técnica como podríamos. ¿Tienen alguna duda de repente referente al desarrollo de la técnica del POP? ¿Estuvo entendible? ¿Se entendió? ¿O hay alguna consulta? Hola, hola, ¿sí me escuchan? ¿Están allí? No, no, profesor, no hay ninguna pregunta, sí está entendible. Muy bien, felicitaciones por estar atentos y atentas, ¿ya? Entonces, avanzamos. Ahora vamos a terminar con lo que es la parte de la técnica de cómo podríamos. Entonces, la técnica como podríamos casi tiene una similitud con la técnica del POP. Simplemente que se va a agregar 3 palabras. ¿Cómo podríamos nosotros? Nada más. Y lo demás es casi lo mismo, ¿ya? Entonces, pero hay que tener en cuenta entonces esto. Ejemplo, la pregunta inicial es ¿cómo podríamos nosotros? Así empieza, ¿sí? Entonces, bueno, me olvidé de leer el texto en la parte arriba. Entonces, ¿qué dice? Al tener definido el problema debemos pensar cómo podríamos resolver. Para esto aplicaremos la técnica de cómo podríamos nosotros, que consiste en generar preguntas vinculadas con el posible usuario y sus necesidades y las revelaciones encontradas. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Bueno, la pregunta inicial es cómo podríamos nosotros. Luego va a ir agregado la palabra hacer, ¿sí? ¿Y quiénes son? Los usuarios. Para que las amas de casa de la comunidad de Xudal de Cajamarca, preocupadas por la salud de su familia, ¿sí? ¿Cuál es su necesidad? Empleen utensilios de cocina biodegradables. ¿Para qué, no? Para prevenir enfermedades que afecten la salud. Entonces, utilizando todos estos párrafos, estos textos, ¿sí? Se va a crear la pregunta. Entonces vamos a plantear la pregunta después. En la parte inferior dice, escribe tu pregunta planteada o también denominado foco creativo. Entonces, si ustedes observan acá, dice, ¿cómo podríamos nosotros, e incluso están los textos de colores para que lo identifiquen, ¿de acuerdo? ¿Cómo podríamos nosotros hacer para que
las amas de casa del distrito de la comunidad de Ciudad de Cajamarca, preocupadas por la salud de su familia, empleen utensilios de cocina biodegradables para prevenir enfermedades que afecten la salud. Entonces, todo se ha relacionado, toda la parte superior se ha relacionado. Algunas palabras que pueden agregarse, como también que pueden quitarse, pero ambas tienen relación. ¿Sí? ¿Se entendió, jóvenes, señoritas? Sí, profesor. Muy bien. Y luego en la siguiente página, la página número 8, ya estamos por finalizar la actividad. En la página número 8, ustedes van a aplicar pues la técnica de cómo podríamos. Ahí tienen un espacio, tienen un cuadro en la cual van a escribir en estas líneas. Van a escribir, ¿de acuerdo? Entonces, lo pueden hacer a mano, lo pueden hacer en computadora, pero mi recomendación es que siempre lo hagas a mano, de tal forma que a veces escribiendo a mano, si te equivocas, lo vas a aprender. Vas a borrar, no sé, vas a cambiar de hoja o vas a, si lo haces en tu cuaderno, de repente vas a mejorar y vas a aprender un poco más, a diferencia de que lo puedes utilizar en la computadora y lo puedes desarrollar también en computadora, no hay problema. Simplemente que también se aplica lo que es la técnica, por ejemplo, transversal del uso de las TIC, pero las TIC no solamente es utilizar el Word, utilizar un editor de PDFs, ¿no? Para hacerlo. Las TIC es bastante amplio. Y luego, como recomendación, es que tengan en cuenta ustedes que la actividad lo deben enviar o lo deben desarrollar, ¿sí?, hasta el viernes 29, hasta el día de mañana, pero ya saben que tienen tiempo hasta el día sábado, pero de preferencia sean cumplidos, desarrollenlo en el plazo establecido, de tal forma que también tus calificativos no son los mismos que cuando tú lo envías el lunes o cuando lo envías el domingo a cuando lo envías el día viernes dentro del plazo determinado, que ustedes ya lo saben. No se olviden de guardar esas actividades. Por A o B de repente vaya a suceder que yo pierda mi registro y al final vayan a salir desaprobados, ¿eh? Entonces todas las actividades que ustedes han desarrollado lo deben de tener guardado, ¿ya? Lo deben de tener guardado, desarrolladas. Obviamente seguro que lo tienen en físico o en virtual, pero por A o B puede pasar cualquier percance. Entonces al finalizar el año, por ejemplo la primera semana de diciembre, les voy a pedir sus actividades a todos, a aquellos alumnos especialmente que no han enviado nada, ¿no? Con la finalidad de que no estén desaprobando el área y por ende no estén quedando de grado, ¿ya? Entonces, luego en la última página, ustedes se autoevalúan. Acá dice, creé una propuesta de valor, o sea, se han creado una idea, ¿no?, a partir de la definición del problema, sobre la base de organizar la información recogida y aplicando la técnica del POP, pues se define el problema. Entonces, si lo lograste, lo marcas aquí, estoy en proceso aquí, o si no lo pudo hacer o no hizo nada, al final. Bueno, si no lo entendió. Y eso es todo. No se olviden que el video está grabado. Dentro de un momento lo voy a subir a YouTube y ya les estaré compartiendo el link como para que le escuchen de nuevo la clase, o en todo caso también les sirva como reforzamiento. Eso es todo, jóvenes, señoritas. Si hay alguna duda, háganlo ahora, por favor. Y si no, ya habremos finalizado la clase. Hola, hola. Todo está claro, profesor. Sí, lo hemos entendido. Alguien que por ahí no haya entendido alguna parte, de repente le quedó alguna duda. Nadie. No se olviden que la actividad deben desarrollarlo en base a lo que es el propósito, los criterios de evaluación, el reto, el producto y la evidencia. Si ustedes su actividad lo han desarrollado teniendo en cuenta esos 5 puntos, implica de que su actividad está bien. Mi recomendación es que desarrollen siempre las actividades bien, no lo hagan por hacer o solamente por cumplir, ya que si ustedes lo hacen bien, pues van a tener un calificativo aprobatorio. Y si lo hacen solamente por cumplir, no porque estoy cumpliendo te voy a colocar un calificativo aprobatorio, también te puedo colocar tu 0,0, ¿ya? Simplemente porque lo estás haciendo por hacer, pues, ¿no? Entonces no es lo mismo colocar el mismo calificativo a los compañeros o compañeras que se esfuerzan en hacerlo bien, que aquellos estudiantes que solamente lo hacen por cumplir. Muy bien, entonces siendo las 12 en punto, hora de almuerzo,
doy por finalizado la clase el día de hoy, 28 de octubre del año 2021. Ha sido un gusto haberles escuchado. Me despido, se cuidan mucho y por favor cumplan sus actividades y que Dios me los bendiga y les proteja. Hasta la próxima o hasta la siguiente semana. Cuídense. Muchas gracias, profesor. Cuídese, bendiciones. Gracias, profesor. También se cuida usted. Aprendo en casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Aprendo en casa. Aprendo en casa. Ministerio de Educación.